Está mejor, vamos a usar este. Dios les bendiga, hermanos. ¿Sí? ¿Están contentos? ¿O están enojados? Veo algunos contentos y otros enojados, les soy sincero. ¿Sí? A ver, todos los que están contentos, a ver, den una sonrisa a su hermano. Y si alguien no quiere sonreírse, dígale, hermano, adelante. Aquí no hay espacio para la tristeza, amén. Gloria a Dios, bendecimos al Señor, amén, hermanos. La verdad es un privilegio poder estar aquí, verdad, compartiendo la palabra y con el pastor aquí a la par de nosotros, amén. Sí, es un privilegio, pero ¿sabe qué? Él nos entiende. Amén. Así es que ya que está de pie, hermano amado, si ya tiene su Biblia en la mano, vamos a ir buscando algunos versículos, capítulos y versículos que vamos a ver hoy. Quiero compartir con usted un tema que al principio se lo voy a dejar incompleto, ¿ok? El nombre completo. Quiero que usted le ponga ahí, si va a anotar, póngale a su tema, ¿quién es el que conquista? Y luego después, a mediados o al final, le doy, amén, la respuesta. Espero que usted durante el tema pueda captar, hermanos, de quiénes son los que conquistan, porque en este tiempo estamos hablando, ¿verdad?, de establecer el reino de Dios, pero para eso hay que conquistar, amén. Y se ha estado hablando de conquistar a muchos reyes, hermanos, pero el terreno en el cual más batalla debe de haber es en nosotros mismos. Así es que vamos a ver algo y aprender bastante de la palabra hoy, de cómo, hermano, es importante que nosotros aprendamos a conquistar para poder, diga conmigo, reinar. Amén. Y ya que está de pie, vamos a ver al principio. Quiero que veamos unos versículos que les he anotado aquí en el libro de Éxodo, capítulo, hermano, 3, verso 8. Prepárelo, lo vamos a leer. Le voy a pedir a los hermanos de cabina que si pueden también ir poniendo los versículos para irlos leyendo también, porque vamos a ver varios versos. Pero antes, vamos a hacer una palabra de oración y dar gracias a Dios, amén, por esta oportunidad y privilegio que nos da de estar en este lugar, amén. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar y dar gracias al Padre Celestial. Bendito Padre glorioso, en el nombre de Jesús nuestro Señor, venimos en esta hora, Señor, agradeciéndote, Padre Celestial, porque estamos aquí, Señor, nuevamente delante de tu presencia, declarando, Señor, tu bendición sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tu pueblo y sobre tu iglesia. Señor, bendito Dios del cielo, de gloria, en esta hora pedimos, amado Dios, que nos instruyas con tu palabra y que nos muestres, Señor, y que nos enseñes, que nos abra los ojos para poder ver, Señor, el terreno, Señor, la tierra, Señor, en donde está nuestra bendición y pelear por ella para conquistar. Mi Dios, en el nombre de Jesús, estamos aquí, Señor, y nos ponemos en tus manos en esta hora, declarando, Señor, que tu Espíritu Santo maravilloso nos da la luz, nos da el entendimiento para poder, Señor, entender, Señor, a dónde tú nos quieres llevar en esta hora. Te bendecimos a ti, te agradecemos, Dios amado, por la bendición tan grande que das a tu pueblo, Señor, y a esta iglesia. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y el pueblo del Señor dice amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su lugar, hermanos. Y si me regala media hora, amén, ¿está dispuesto? Sí, amén, una hora. Solo el pastor dijo una hora. Bendito sea el Señor, amén. Dios es bueno, hermanos. Dios es bueno. Hermanos amados, el tema que yo le di es: ¿quién es el que conquista? Amén. Pongo una línea ahí adelante, hermanos, para que después usted anote ahí quiénes son los que conquistan. Amén. Y le di ahí el versículo de Éxodo, pero sabe que antes vamos a leer, hermano amado. Bueno, ahí lo voy a llevar, ahorita llegamos ahí. De acuerdo, hermanos amados, a la Biblia nos muestra el propósito que Dios tenía para su pueblo, hermanos, al sacarlos de la tierra de Egipto. Hemos estado hablando de cómo Josué, hermanos, ha estado llevando al pueblo, de cómo Josué ha estado, hermano, conquistando reyes, ¿sí? Porque era necesario que ellos conquistaran.
que ellos pelearan, que ellos lucharan. Y vamos a ver un tema similar hoy del por qué, hermano, y quiénes son aquellos que logran llegar a la tierra de la bendición. Y usted va a entender, hermanos, algo muy importante que tal vez no ha notado si ha leído las escrituras, pero se va a dar cuenta, hermano amado, de quiénes son los que en realidad llegan a la tierra que el Señor promete. ¿Cuántos quieren llegar hasta allá? ¿Cuántos quieren llegar a la tierra de la bendición? ¿Quiere usted llegar a la tierra de bendición? Pues prepárese porque tiene que pelear, tiene que luchar, y esa es la lucha nuestra. Amén. Queremos conquistar, hay que pelear. Queremos bendición, hermanos, hay que conquistar. No queda de otra. Y la Biblia nos enseña a nosotros y nos muestra de cómo el Señor Dios, hermanos, cuando sacó a su pueblo de Egipto, hermanos, Él les dio una promesa. Y usted sabe cuál es esa promesa. A ver, alguien de aquí que me diga cuál era. ¿Alguien se acuerda? ¿Cuál fue? ¿No se acuerda usted qué fue lo que el Señor le dijo al pueblo a dónde los quería llevar? Sí, hermanos. Ajá, a una tierra donde fluye leche y miel. Esa fue la promesa de parte de Dios. Y en este versículo que tenemos aquí, mi hermano, porque el deseo de Dios era tan grande, hermanos, de sacar a un pueblo que estaba en aflicción. Usted sabe, el pueblo de Dios pasó en Egipto por 400 años y un poquito más, dicen. 430 años, hermanos, cautivos, sin tener voluntad propia. Y Dios, al ver la aflicción y el cautiverio en el cual su pueblo vivía, Dios dijo, vamos a liberarnos y lo vamos a llevar a una tierra donde hay mucha bendición. Entonces, al Señor sacar el pueblo de Egipto, Dios les promete, hermanos, aún fíjese que Dios es tan grande, hermanos, que quiere que su pueblo viva bien. Fíjese que Él juró, hermanos, llevar a su pueblo a la tierra de la bendición. Y en ese versículo que tiene usted ahí enfrente, en Éxodo capítulo 3, verso 8, donde dice la palabra del Señor, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel. Al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los jebeos, de los jebuseos, hermanos, y ahí están. Pero ¿cuál fue la palabra del Señor? Diciendo, he venido dice, y para sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, tierra de bendición. Y como hemos hablado de la bendición, ¿verdad? De la tierra de Canaán, a donde el Señor quiere llevar a su pueblo. Hermano, otro versículo ahí en el mismo capítulo, verso 17, en donde dice también, y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, una tierra que mana leche y miel. Y si eso no le parece poco, vea conmigo también Éxodo capítulo 13, verso 5. Dice el Señor también ahí, capítulo 13, verso 5, dice, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del jebeo, del jebuseo, el cual juró a tus padres que te daría. Vea, hermano, hasta donde el Señor diga, el cual juró a sus padres. A los padres de aquellos que estuvieron en Egipto, hermanos, por 430 años, a ellos juró el Señor que iba a darles una tierra de bendición. Entonces aquí le dice, y será que cuando el Señor te lleve a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del jebeo y del jebuseo, dice, la cual juró a tus padres que te daría tierra que emana leche y miel. ¿Sí? Dios, hermano, quiere que vivamos bien. Dígame, Dios, diga conmigo, Dios quiere que yo viva bien. ¿Cree usted que Dios le gozaba ver al pueblo en aflicción, en cautiverio, sin tener voluntad propia, sin poder decidir, sin poder hacer, hermano, sin poder disfrutar, sin poder gozar? Lamentablemente mucha gente vive así. Es gente que tal vez no ha entendido que Dios quiere que viva bien. Pero, hermanos, hay un
espacio muy largo para eso, hay un trecho muy largo para eso. Y no solo tenemos que dejarle a Dios el trabajo y que Dios ha dicho que me va a llevar y que Dios me va a bendecir y que Dios me va a proveer. Sabe, hermanos, el pueblo tuvo que accionar. Y en ese accionar tuvieron que pasar, la Biblia dice que 40 años en el desierto. Hermanos, 40 años en el desierto y el pueblo, hermano, no logró llegar a donde Dios había prometido. Entonces, la palabra nos enseña, hermanos, también que indudablemente sabemos que Moisés, hermanos, y el pueblo obtuvieron muchas victorias durante su travesía por el camino hacia Canaán. ¿Sí? El pueblo, hermanos, los hombres de guerra, Moisés, liderando, hermanos, llevó a ese pueblo a conquistar, a obtener muchas victorias en su caminar, pero ¿sabe qué? No lograron llegar hasta donde tenían que llegar. El objetivo al cual Dios había llamado a Moisés y al pueblo, hermanos, no lograron llegar. Y si Dios juró, hermanos, que iban a llegar, no lograron llegar. Entonces, algo aconteció, algo pasó que impidió que el pueblo que había salido de Egipto, el que había estado en aflicción por muchos años, no lograra llegar hasta la tierra donde Dios había prometido. Algo pasó y ahorita vamos a ver en un momento. Amén. Gloria al Señor. Entonces, no lograron el objetivo que era la conquista de Canaán. No lo lograron. Pero Dios los libró, Dios los salvó de la opresión de Faraón, hermanos, de los capataces, hermanos, del cautiverio. Dios los libró, pero no lograron llegar. Y eso es algo muy interesante porque un pueblo que recibió promesa de Dios no logró llegar hasta donde el Señor quería llevarlos. Entonces, después de que Moisés, hermano, obtiene muchas victorias, peleando, hermanos, peleando para poder llegar, para poder derrotar y conquistar, llegar hasta el lugar en donde Dios le había dicho. Moisés termina su tiempo, no logró llegar, a puras penas a Moisés le dejan ver, hermanos, la tierra, pero no logró entrar. Siendo el líder no logró entrar, hermanos, mucho menos el pueblo. Entonces, dice la palabra del Señor que el Señor, hermanos, después que Moisés ya no está, después que Moisés se va, después que Moisés muere, en otras palabras, Dios tiene que levantar a alguien más porque Dios había dado una promesa, amén. ¿Y usted cree que Dios se echa para atrás cuando da una promesa? Dios cumple su promesa. El Señor le dijo a Abraham, de tus lomos saldrán grandes naciones. Sí. Y Abraham murió, hermanos, y no vio esa promesa, pero Dios la cumplió. Amén. Y Dios dijo, yo los voy a sacar y los voy a llevar hasta una tierra, porque le juré a sus padres que esa es la tierra de bendición que yo les daría. Entonces dice la palabra que el Señor levanta a otro, y usted sabe quién es el otro al cual levantó el Señor, que era Josué, aquel que había caminado con Moisés y conocía, hermanos, a ese Dios lo levanta, aquel que había permanecido fiel a Moisés, hermanos, fiel al mandamiento del Señor. Dios lo levanta porque llegó su momento. Llegó su momento. Y Dios levanta a Josué y le da la tarea de conquistar, hermanos, el objetivo, en otras palabras, la tierra de bendición que el Señor le había prometido a Moisés y al pueblo que había salido de Egipto. Dios le da a él la tarea de conquistar, hermanos, y para esto, hermanos, vamos a ver también en el libro de Josué, en el capítulo 5, quiero que usted vaya y vea cómo a Josué se le da esta tarea de llevar, hermanos, al pueblo, porque Dios había jurado que iba a llevar a este pueblo a la tierra de la bendición. Y ahí es donde Dios, diga conmigo, quiere que yo esté. Hermano, usted no quiere estar ahí. Usted no quiere estar ahí. Diga conmigo, ahí es donde Dios quiere que yo esté. En la tierra de bendición. Pero se acuerda que decía en los versículos de Éxodo capítulo 3, versos 5 y verso 17, hermanos, y el capítulo 13 también, ¿qué es lo que decía?
que habían enemigos en esas tierras. Entonces, hermanos, Dios quiere que estemos, diga conmigo, en la tierra de la bendición. Pero allí hay enemigos que hay que conquistar. Entonces no se trata nada más de decir yo quiero la bendición y me voy a sentar en el sofá y me voy a sentar en la silla, hermanos, y me la voy a pasar ahí, como dicen allá en El Salvador, bien chévere, sin hacer nada en el evangelio, sin mover un pie, sin mover una mano en el evangelio, por lo menos sin decir gloria a Dios. Sin, por lo menos, hermanos, disponerse para hacer algo en el reino del Señor, en la iglesia, en esto, en donde trabajamos nosotros, en los negocios del Señor, en este pequeño espacio en donde estamos, hermanos. Es una oportunidad que Dios nos da para poder nosotros decir, yo me enlisto en las filas de los guerreros del Señor. Entonces hay que conquistar, diga conmigo nuevamente, hay que conquistar. Llegar al objetivo y conquistar, porque Dios quiere que yo viva en tierra de bendición. Josué capítulo 5 verso 2, hermanos, vamos a darle lectura. Dice, en aquel tiempo el Señor dijo a Josué, hazte cuchillos de pedernal y vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Quiero que vaya entendiendo algo, hermanos, a donde nos lleva la palabra del Señor y a donde Dios quiere llevarnos y que entendamos. El Señor le da a Josué un mandato y le dice, vuelve a circuncidar por segunda vez a los hijos de Israel. Eso significa que el pueblo que salió de Egipto fue circuncidado. A Josué estaba a punto, Josué, hermanos, era el que Dios había preparado para introducir al pueblo a la tierra prometida. Pero Josué tenía que hacer algo y Dios tenía que hacer algo también, porque aquellos hermanos que salieron de Egipto, hermanos, anduvieron, dice la palabra del Señor, 40 años en el desierto. ¿Sí? 40 años, cuando dicen que en 11 días podían llegar, ¿verdad? En 11 días. Entonces tardaron 40 años y no lograron llegar a aquellos que salieron. Entonces dice la palabra del Señor que Dios le dice a Josué nuevamente, circuncida a Israel por segunda vez. El verso 3 dice, y Josué se hizo cuchillos de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Entonces Josué obedece al Señor y circuncida por segunda vez a Israel. Era necesario que lo hiciera, era necesario, porque estaba a punto de iniciar la travesía de la conquista y poder introducir a un pueblo, ¿sí?, a una nueva generación que quedaba, y Josué tenía que, hermanos, conquistar. No le quedaba otra opción. No le quedaba otra opción. Entonces, para entender un poco más el por qué, hermano, Dios le dice a Josué, vuelve a circuncidar a los hijos de Israel por segunda vez. Fíjese, es porque todos los que salieron de Egipto, hermanos, fueron circuncidados. Pero todos los que salieron de Egipto, sí, hombres de guerra, como dice la palabra, hermanos, no llegaron y murieron. No fueron ellos los que conquistaron con Josué, fue una nueva generación totalmente que Dios le entregó a Josué para que conquistara. Una nueva generación, hermanos, que no había salido de Egipto. Una nueva generación, hermanos, que no venía de Egipto contaminada. ¿Por qué? Hermanos, venían contaminados. Entonces le dice, entonces estos también indica que la circuncisión no se había vuelto a practicar, hermanos, sino hasta este momento. Entonces esto del por qué a Josué se le dice circuncida a Israel por segunda vez, hermanos, tiene un porqué. Sí, Dios estaba preparando, hermanos, Dios estaba preparando a una nueva generación con un
nuevo líder que iba, hermanos, a introducir a todo un pueblo hacia la tierra de la bendición. Entonces el verso 5 y el verso 4 dice: esta es la razón por la cual Josué circuncidó, dice, todos los del pueblo que salieron de Egipto. El verso 4 dice que eran varones, todos los hombres de guerra. Ponga mucha atención. Todos los hombres de guerra murieron en el desierto. Aquellos hermanos que obtuvieron grandes victorias con Moisés murieron en el desierto sin poder entrar. Sin poder entrar a Canaán. Entonces dice, todos los hombres de guerra murieron en el desierto, porque dice, por el camino después que salieron de Egipto. Entonces a punto estaba el Señor de levantar una nueva generación para la conquista. A punto estaba el Señor de llevar a un pueblo, hermanos, a la conquista. Pero Dios necesitaba una nueva generación de guerreros. Diga conmigo, nueva generación de guerreros. Nueva generación de guerreros, porque los guerreros viejos, hermanos, que salieron de allá, yo creo que ya venían cansados. Como dijeran allá, no podían ni agarrar el fusil. Ya no podían ni levantar el fusil. Imagínense, 40 años luchando. Ya no, hermano, y les faltaba todavía lo bueno. Les faltaba lo bueno. Dice el verso 5, porque todos los del pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. ¿Se da cuenta, hermanos? Los viejos tenían que morir para que surgiera una nueva generación de conquista. Ellos nacieron, ¿dónde dice la Biblia que nacieron? En el desierto. Pero todos aquellos que nacieron en Egipto y que salieron de Egipto, hermanos, fueron los que perecieron y no vieron la promesa de Dios. Ni Moisés pudo entrar, solo la vio. Pero no pudo entrar, solo la vio. Entonces aquí nos enseña, hermanos, que quiénes son, hermanos, quiénes son los que dice la Biblia que murieron en el desierto y que no entraron ni tampoco vieron la tierra de la promesa, a la tierra de la bendición. Todos los hombres de guerra que habían sido circuncidados, todos los hombres de guerra que habían sido circuncidados, hermanos, no pudieron entrar. Dios tiene que levantar una nueva generación. Dios tiene que levantar, hermanos, un nuevo pueblo para poder llevarlos y conquistar la tierra de Canaán. Yo creo que Josué, hermanos, que caminó con Moisés, pudo haberle dicho al Señor, pensando, ¿verdad? Pensando que Josué, viendo, hermanos, aquellos hombres, aquellos que habían peleado grandes batallas, hermanos, y que tal vez ya no la hacían para poder conquistar, para poder seguir luchando, para poder seguir guerreando, para poder seguir en la batalla, hermanos, al pie del cañón. Posiblemente Moisés le dijo, Josué le había dicho al Señor, Señor, ¿cómo yo voy a conquistar con este montón de viejos ya? Y nadie se ofende, no estoy diciéndole a nadie aquí viejo. Pero yo pienso que Josué pudo haber hablado con el Señor y decirle, Señor, con esta generación no hay esperanza de conquistar. Con esta generación ni a la esquina voy. Hay que levantar otra generación de guerreros. Tal vez, ¿verdad? Porque Josué pues hablaba con el Señor también.
Y Josué, al ver, hermanos, aquellos hombres que ya eran cansados, ya estaban cansados, viejos, ya habían peleado muchas batallas y que habían ya desgastado, hermanos, ya habían desgastado sus fuerzas luchando y peleando por el camino por 40 años. ¿Qué le esperaba a Josué? Poder entrar a la tierra con esa misma generación de guerreros. Tal vez no. Pero Dios sabe que Dios aquí nos enseña algo maravilloso que yo quiero que usted, hermano, entienda. Y quiero que usted lo vea también. Y ya poco a poco se lo voy mostrando, ¿sí? Poco a poco se lo voy mostrando. Solo quiero que usted llegue al punto y que usted capte por su propia cuenta quiénes son aquellos que conquistan. ¿Quiénes son aquellos que conquistan? Entonces, dice aquí la palabra en este versículo 5 que el Señor levanta una nueva generación de aquellos que habían nacido en el desierto, y con esa generación es la que Josué conquista Canaán. Diga conmigo, la tierra de la bendición. También diga conmigo, el viejo tiene que morir y el nuevo tiene que nacer. Porque es el nuevo el que va a conquistar. No es, hermano, el viejo que va a conquistar, es el nuevo el que conquista. Y no es el viejo. Y a Josué le dan una generación, hermanos, como recién desempaquetada, pienso yo, que le dieron a Josué. Josué, con esta generación vas a conquistar y no vas a tener problema alguno. Entonces Josué vuelve, hermanos, a circuncidar a Israel por segunda vez, porque era una generación que no había sido circuncidada porque nacieron en el desierto y tenían que ser preparados para poder ir a la conquista y gobernar. Y gobernar. Entonces dice en el verso 6, sigamos leyendo un poco más, donde dice: pues los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación, es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto, porque no, ahí está, hermanos, un secreto muy grande. En el verso 6 dice: porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver, pero si el Señor había jurado llevarlos a Israel. Entonces el Señor, ¿qué? Quebrantó su palabra, se echó para atrás. ¿Qué pasó? Si el Señor había jurado llevarlos, pero ahora dice a ellos, el Señor ha jurado que no, hermanos, les permitiría entrar. Pero ¿sabe por qué no les permitió entrar? Aquí la palabra claramente dice: porque no escucharon la voz del Señor. ¿Qué nos habla? ¿De qué nos habla, hermanos, el no escuchar la voz del Señor? Diga conmigo, de desobediencia. La desobediencia, hermanos, fue el mayor motivo por el cual Dios no les permitió entrar a la tierra prometida. La desobediencia, porque claramente lo dice en el verso 6, dice: porque no escucharon la voz del Señor. A ellos el Señor les juró que no les permitiría ver la tierra que el Señor había jurado a sus padres, que nos daría una tierra que emana leche y miel. Ahora, hermanos, aquellos hasta ahí llegaron. Una generación que salió de Egipto dispuestos a, hermanos, a la conquista o a la tierra de bendición, ahí quedaron. Hasta ahí llegaron. Entonces diga conmigo nuevamente: el viejo tiene que morir, porque es el nuevo el que conquista. Es el nuevo el que conquista y no es el viejo. Si no, Dios hubiera dejado que los que salieron allá hubieran llegado hasta allá, pero el viejo tiene que morir.
Porque en el desierto Dios levanta otra nueva generación con la cual entraría hasta la tierra prometida. Entonces la desobediencia es un grave problema, hermanos, en el pueblo de Dios. La desobediencia es un grave problema porque eso impide, hermano, muchas cosas. La desobediencia impide muchas cosas y ellos, hermanos, por la desobediencia al Señor, hasta ahí llegaron. Y yo creo que aquí no hay ningún desobediente. ¿Puede usted atreverse y decir, levanta su mano y diga, yo soy obediente? Diga conmigo, levante su mano y diga, yo soy un obediente del Señor. Ahora pregúntese usted mismo, ¿en verdad te la creíste? Hermano, yo sé que con la obediencia muchos batallamos. Pensó que iba a decir muchos batallan. Muchos batallamos. La desobediencia, hermanos, es algo que nos impide, hermanos, a nosotros llegar a la tierra de la bendición. Y ellos ahí quedaron. La desobediencia trae hermanos, muchas cosas, trae mucha pérdida en la iglesia, en el pueblo de Dios. La desobediencia al Señor, hermanos. Fíjese que primeramente, si quiere anote como número 1, la desobediencia nos trae, la desobediencia causa, hermanos, que haya reemplazo. Porque Dios prácticamente lo que hizo aquí fue, Dios reemplazó a una generación a una generación vieja, hermanos, por una nueva generación. Dios los reemplazó porque ya no tenían fuerzas para llegar a donde el Señor quería llevarlos. Si Dios tiene que reemplazar lo viejo por lo nuevo. Dios, hermanos, y eso lo vemos también plasmado en la palabra, en la Biblia del Señor. Usted si se da cuenta bien, su Biblia está, hermanos, partida, ¿verdad? En dos grandes secciones. Una que se conoce como el Antiguo Testamento y otra que se conoce como el Nuevo Testamento. Ahí tenemos ese ejemplo también. Entonces, Dios, hermanos, reemplaza cuando hay desobediencia. Dios quita para poner a otro. Dios quitó una generación que había salido que eran desobedientes al Señor, para levantar una que fueran, hermanos, obedientes a Dios y así poder llegar a la tierra de la conquista. Entonces, como número 1, hay reemplazo cuando hay desobediencia. Y yo creo que aquí nadie quiere ser reemplazado. ¿Sí? ¿Está usted, hermanos amados, seguro al 100% que quiere permanecer en donde está? ¿Está usted seguro que quiere seguir avanzando, seguir caminando hacia donde Dios le dice que camine? ¿Está usted dispuesto a no dar un paso atrás? ¿Está usted dispuesto a obedecer al 100% al Señor? Solo una mención y por allá. Gloria a Dios, Dios la bendiga. Si Dios prometió, hermanos, Dios cumple, pero hay que ser fieles. Hay que ser, diga conmigo, obedientes. Porque esta generación de guerreros dice que por desobedientes, hermanos, murieron. Fueron reemplazados por otra generación. Entonces, como número 2, mire, número 1, hay reemplazo. Dios quita lo viejo y pone lo nuevo. ¿Sí? Número 2, hermanos, hay desechamiento. Dios desecha. Cuando hay desobediencia, Dios desecha. Dios desecha. La Biblia, hermanos, nos enseña y nos dice que el rey Saúl fue desechado porque fue desobediente a Dios. Y Dios preparó otro rey. Dios desechó a Saúl por desobediente, hermanos, de su reinado. Y Dios levantó otro. Dios, el Señor, hizo que pereciera toda una generación de guerreros que salieron de Egipto dispuestos a conquistar la tierra de Canaán, pero por desobediente Dios, hermanos, los desechó.
Jeremías 6:30 nos da una pequeña, hermanos, enseñanza de cómo Dios desecha. Jeremías capítulo 6, verso 30 dice: los llaman plata de desecho, porque el Señor los ha desechado. El Señor desecha, hermano. ¿Sí? Como número 3, anote también ahí, hay pérdida de bendición. Hay pérdida de bendición. Por la desobediencia, una generación destinada por promesa de Dios a vivir en bendición, hermanos, es cortada. Es cortada. Fue por la desobediencia a Dios que Adán salió del huerto del Edén. Fue por la desobediencia a Dios que la desobediencia de Adán, que Dios, el Señor, lo sacó, hermanos, del lugar de bendición. Por la desobediencia. ¿Y quién no batalla con la desobediencia? ¿Cuántos aquí siguen batallando? Hay que dejar de ser desobedientes y hay que ser obedientes al Señor. Si Dios dice: te quiero aquí a las 7 de la mañana orando los sábados, venga, hermano, sea obediente. Si Dios dice: ven todos los servicios del año a la iglesia, congrégate, hay que ser obedientes. Si Dios dice, hermanos, hay que hacer algo aquí, hay que hacer algo, hay que disponernos, pastor, ¿en qué sirvo? Hay que ser obedientes y no hay que despreciar, hermanos, lo que Dios nos da, porque hay mucha pérdida. Hay, hermanos, reemplazo, hay desechamiento y también hay pérdida de bendición. Y cuarto, dice que también, hermanos, por la desobediencia hay muerte. Por la desobediencia hay muerte. Y aquí, hermanos, toda una generación de guerreros, hermanos, que mueren por causa de la desobediencia en el desierto sin llegar a la tierra que Dios les había prometido. Entonces, para seguir avanzando, hermano amado, porque le dije que era media hora y ya cuánto falta. Ya me pasé. Bueno, ya vamos a llegar. Ya vamos por la última. Bendito Dios. La realidad de las cosas. Quiero que usted ahora sí entienda, hermanos, el resto del tema que yo le quiero enseñar o transmitir hoy. No es el viejo hombre el que conquista. No es el viejo hombre el que conquista, hermanos, sino, diga conmigo, el nuevo. Es el nuevo el que conquista la tierra de la bendición. Y eso está bien marcado, hermano. El que no lo puede ver, eso hasta un niño lo entiende ahí, que Dios mató a una generación de guerreros o murieron por causa de la desobediencia y no lograron llegar hasta donde Dios había prometido llevarlos. Sí. Aquí hay una gran figura tremenda también que a nosotros también, hermanos, nos enseña mucho. Nos enseña mucho. Es el nuevo hombre el que conquista. Y la palabra dice, hermano amado, si usted puede ir a 2 de Corintios, donde dice que nosotros, que no vivimos en la ley, que no vivimos, hermanos, en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento y en la gracia del Señor, también tenemos que morir al viejo. ¿Usted piensa que solo aquellos que salieron de allá tenían que morir para dejar una nueva generación, para que llegara a la conquista? Nosotros, hermanos, tenemos también que morir al viejo hombre para poder, hermanos, ser nueva criatura, dispuestos para conquistar. 2 de Corintios capítulo 5 verso 17, si lo pueden poner ahí,
inmediatamente, porque tengo que viajar desde el antiguo hasta el nuevo y me va a tardar mucho. ¿Qué dice ahí? A ver, todos léanlo en coro, por favor. Sí, usted piensa que solo aquellos del Antiguo Testamento tenían que morir y nacer una nueva generación. Dice que todo el que está en Cristo, nueva criatura es. Entonces las cosas viejas pasaron. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Queremos bendición? ¿Sí o no? ¿Queremos conquistar? Pues hay que pelear. ¿Queremos la tierra de la bendición? Pues hay que morir al viejo. No pensemos, hermanos, que con las mismas mañas vamos a conquistar. Porque Dios, hermanos, no dejó que Adán permaneciera en el huerto por causa de la desobediencia. No lo dejó. Lo sacó de la tierra de la bendición. Y si hay desobediencia, hermanos, Dios no lo va a llevar a la tierra donde Dios quiere. Dios no lo va a llevar. La palabra claramente nos enseña de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nueva criatura es. Diga conmigo, nueva criatura es. Las cosas viejas tienen que pasar. Las cosas viejas tienen que pasar y todas, dice aquí, son hechas nuevas. No es el viejo hombre el que conquista. ¿Se acuerda usted cuando el Señor hablaba con Nicodemo en el capítulo 3 de Juan, hermanos? ¿Se acuerda lo que le dijo a Nicodemo el Señor? A ver, algún bíblico aquí. ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? ¿Se acuerda? ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué era qué, hermana? Yo creo que aquí la hermana es la más bíblica. Sí, no sé, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a Nicodemo? ¿Para qué? Ajá, para poder, si no naces de nuevo no vas a poder entrar. Entonces, hermano, el cristiano, el que está en Cristo, tiene que ser una nueva criatura. Porque la nueva criatura la que conquista, no es el viejo. Es la nueva criatura la que agrada a Dios, el obediente, hermanos, aquel que, hermanos, decide morir y ser nueva criatura. ¿Sabe? La obediencia, hermanos, también al Señor nos lleva a este nivel. Entonces, a Nicodemo le dijo el Señor, te es necesario nacer de nuevo para poder entrar al reino. Y si el cristiano que no quiere, hermanos, que no quiere adaptarse, el cristiano que pone sus propias reglas y no se adapta a las reglas del Señor, el cristiano que decide, hermanos, hacer lo que quiere, el cristiano que no le gusta que le digan qué hacer, el cristiano que no le gusta, hermanos, obedecer lo que dice la palabra de Dios, difícilmente podrá entrar a la tierra de Canaán. Difícilmente podrá entrar a la tierra de Canaán. Es el nuevo hombre el que conquista. A Nicodemo le dijeron, te es necesario nacer de nuevo, Nicodemo, para que puedas ahora entrar al reino. Diga conmigo, para poder entrar a la tierra de la bendición, es necesario que muramos al viejo, que sea una nueva criatura, como le fue, como le pasó y como le aconteció a aquellos que salieron de Egipto. El viejo hombre desobediente, hermanos, no conquista. Tenemos que dejar de ser, diga conmigo, incircuncisos. Dígalo otra vez. Tenemos que dejar de ser incircuncisos.
Porque el nuevo hombre que nació en el desierto tuvo que ser circuncidado para poder conquistar. Si no, no hay conquista. Entonces ya vamos casi terminando. Mire, le voy a dar vamos a ver unas cositas más y con esa terminamos. Entonces diga conmigo nuevamente, para poder conquistar tenemos que dejar de ser incircuncisos. Yo creo que Josué se ha de haber alegrado. Sí, gracias a Dios por esta nueva generación de guerreros que me das. Vamos a obtener la bendición, vamos a conquistar y vamos a derribar a todos los enemigos. Pero tuvo que ser circuncidada la nueva generación, el nuevo hombre que nació en el desierto tuvo que ser circuncidado. ¿Sabe, hermano, de qué tenemos que ser circuncidados nosotros? Diga conmigo, de oídos. De oídos. Tenemos que ser circuncidados de oído. Como número 1, escriba, tenemos que ser circuncidados de oídos. ¿Qué dice en el verso 6 de Josué? Dice, porque no escucharon la voz del Señor. Tenemos que ser circuncidados de oídos. Porque, hermanos, la desobediencia, hermanos, después que la palabra de Dios entra por sus oídos y usted dice, yo no la obedezco, yo no la acepto, yo no la tomo, eso entró por aquí y usted tomó la decisión de obedecer o no. Pero dice claramente que por no escuchar la voz del Señor, dice, aquellos guerreros que salieron de Egipto dispuestos a conquistar, murieron. Jeremías 6, capítulo 10, vaya conmigo así rapiditamente. Jeremías capítulo 6, verso 10. Ahí está. Dice, a quienes hablaré y advertiré para que oigan. He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. A quienes hablaré y advertiré para que oigan. Ahí está, tenemos que, diga conmigo, tengo que ser circuncidado de oídos. Nosotros ya no somos circuncidados como lo practicaba el judío, hermanos, en la ley. Nuestra circuncisión es diferente a la que le hicieron a los que circuncidaban del pueblo del Señor. Nuestra circuncisión es diferente. Entonces nuestros oídos, hermanos, tienen que ser circuncidados para poder oír la voz del Señor, la palabra del Señor. Por eso dice, para que oigan. He aquí sus oídos están cerrados y no pueden escuchar. He aquí la palabra del Señor les es oprobio, no se deleitan en ella. ¿Sí? ¿Cuántos aquí se deleitan en el Señor? ¿A cuántos aquí, hermanos, les es obligatorio venir a la iglesia? Les es forzoso congregarse. ¿A cuántos aquí les es forzoso? Yo sé que los que están aquí, hermanos, aman y se deleitan congregarse. Aman y se deleitan venir y adorar al Señor. Aman y se deleitan venir a escuchar la palabra. Aman y se deleitan venir a aprender juntamente con nosotros. Pero ¿sabe quiénes son los que no se deleitan? A ver si le atina. Los que no están aquí. Claro, es fácil, hermano. Sí, si usted ve mucha banca vacía, ay, tal vez me estarán escuchando, lo siento. Ya lo dije. Los que no están aquí, los que dicen hoy no voy porque estoy cansado, los que dicen hoy no voy porque es aburrido, los hermanos de alabanza, no, yo no digo nada porque yo también soy de ellos.
Sí, no voy, no, estoy cansado. Sí, me he hecho mi película, mi novela, mi partido de fútbol. Esos no encuentran deleite en el Señor. Y el Señor dice, les es oprobio, no se deleitan. No se deleitan. De oídos, segundo, tenemos que ser circuncidados, diga conmigo, de labios. De labios. Para saber hablar las cosas del reino y actuar, diga conmigo, en fe. Actuar en fe. Veamos Éxodo capítulo 6, verso 12 y el verso 30 del capítulo 6 de Éxodo. Pero Moisés habló delante del Señor diciendo, he aquí los hijos de Israel no me han escuchado, ¿cómo pues me escucharán, Faraón, siendo yo torpe de palabra? Vea lo que dice el verso 30, si puede ponerle también. El verso 30 del capítulo 6 dice, pero Moisés dijo delante del Señor, he aquí, yo soy torpe de palabra, ¿cómo pues escucharán, Faraón? Tenemos que ser también circuncidados, hermanos, de nuestros labios para poder declarar con fe que vamos a conquistar. De oídos, de labios. Pero esto que viene es más importante todavía. Bueno, todo es importante, ¿verdad? Pero sabe, hermanos, que la palabra también dice que tenemos que ser circuncidados, no solo de oídos, de labios, sino que también del corazón. Del corazón. Le voy a llevar a unos pasajes bíblicos. Tenemos que ser, hermanos amados, de un corazón puro y recto delante del Señor y para el Señor. Jeremías 9, 25 y 26. Jeremías 9, 25 y 26. He aquí vienen días, declara el Señor, en que castigaré a todo el que esté circuncidado, solo en la carne. A Egipto, a Judá, a los hijos de Amón, a Moab, a todos los que se rapan las sienes, a los que habitan en el desierto, porque todas sus obras son, dice, todas las naciones, son incircuncisas, y toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Tenemos que ser de un corazón recto y puro delante del Señor, hermanos. Porque por no ser circuncidados del corazón, porque no hay pureza, no hay claridad, hay engaño, hermanos, dice el Señor que castigará. Dice, toda la casa de Israel es incircuncisa de corazón. Decimos, yo amo a Dios con todo mi corazón, hermanos, y no lo miramos aquí todos los servicios, ni en la oración, ni en los discipulados, mucho menos. ¿Usted cree que ama a Dios de corazón? Una persona que diga, yo amo a Dios, voy a la iglesia de vez en cuando, voy a escuchar la palabra, voy a adorar al Señor de vez en cuando. ¿Es esa prueba de que ama al Señor con todo su corazón? Hermanos, llueve o truene, hermanos, el que ama a Dios diga, hermanos, va a haber culto hoy. Yo sé que cayó mucha nieve. No, hermano, quédese en casa porque no queremos que... Hermanos, pero cuando hay una decisión oficial, ¿verdad? Ahí sí, con gusto nos quedamos. Pero cuando usted dice, hermanos, véngase, no tengan miedo, va a llegar bien.
Las puertas de la iglesia están abiertas para que usted venga. Pero si decimos yo amo a Dios y no, ni siquiera tengo en mi calendario, ni siquiera en mi mente, ni siquiera en mi corazón los días de culto. Hay que estarle llamando, hermano, hoy es viernes. Hermanos, hoy es domingo. Hoy es martes, ¿va a venir? Como dijo aquel, ay, sí puedo. No es prueba de que ama a Dios. Entonces la Biblia dice que tenemos que ser circuncidados del corazón. Jeremías capítulo 4, verso 4. Le prometo que con esto terminamos. El verso 4 del capítulo 4 dice: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones, hombres de Judá y habitantes de Jerusalén. No sea que mi furor salga como fuego, dice, y arda, y no haya quien lo apague a causa de la maldad de vuestras obras. No dice la palabra del Señor que de lo que está lleno nuestro corazón, hermanos, habla la boca. Si Dios dice, circunciden su corazón, es porque de lo que hay en nuestro corazón, hermanos, eso habla nuestra boca. Y si Dios dice, por causa de la incircuncisión del corazón, por causa que no están circuncidados, por causa de que no son rectos y puros delante de mí, dice que Él manda su furor, hermanos. Manda su furor y su fuego, dice, y arda y no haya quien lo apague a causa, dice, de la maldad de vuestras obras. Aquellos que murieron, hermanos, sin haber entrado a la tierra prometida, como dice la palabra, que eran circuncidados en la carne, pero no en el corazón. Es el nuevo hombre el que conquista, aquel que se circuncida, aquel que se deja circuncidar por el Señor, aquel que circuncida sus oídos, aquel que circuncida sus labios, aquel que circuncida su corazón, hermanos. Ese es el que conquista. Es la nueva criatura el que conquista. Dice nuevamente: circuncidaos para el Señor y quitad los prepucios de vuestros corazones. Para poder conquistar y llegar a la tierra prometida y habitar en la tierra prometida, tenemos que ser, hermanos, como aquellos que nacieron, una nueva generación, el nuevo hombre que nació en el desierto. Fue la que conquistó, fue la que entró a la tierra prometida, fue, hermanos, la que habitó en la tierra de bendición. Y es ahí donde Dios quiere que habitemos, es ahí donde Dios quiere que moremos, es ahí donde Dios nos quiere llevar. Pero por causa de, hermanos, no dejar que Dios nos circuncide el corazón, no logramos recibir lo que Dios tiene para nosotros. Dios prometió que iba a llevar a Israel, hermanos, a una tierra. ¿Usted cree que a Dios le gusta que su pueblo viva en sufrimiento? ¿Usted cree que a Dios le agrada que su pueblo viva en sufrimiento? Esclavos, hermanos, del trabajo. ¿Cree que a Dios le gusta que el pueblo viva esclavizado por el trabajo? Pero hay mucha gente, hermanos, que por causa de la esclavitud al trabajo no buscan al Señor. Su corazón está lleno de otra cosa, menos de Dios. ¿Cree usted que a Dios, el Señor, le gusta que su pueblo no tenga, hermano amado, voluntad propia? Porque ha sido esclavizado por
su patrón, vamos a decir, por Faraón. Pero cuando, hermanos, tomamos la decisión de decir, yo me voy a circuncidar de mi corazón para vivir delante del Señor recto y con un corazón puro y poder obtener la conquista, porque fue el nuevo hombre con el cual Josué conquistó la tierra prometida por parte del Señor. Dios dijo, he jurado que estos desobedientes que no escuchan, no les permitiré habitar en la tierra de bendición, y murieron. Y tenía que nacer el nuevo hombre para que Dios lo llevara a la conquista. Para terminar, quiero decirle que se ponga de pie. Si hay problemas, hermanos, en nuestro corazón de desobediencia al Señor, si hay problemas, hermanos, si no hemos sido capaces de dar el 100% a Dios, de dejar que Dios circuncide nuestro corazón y ser puros y rectos para el Señor y delante del Señor, Dios, hermanos, delante de Dios no podemos nosotros ocultar y esconder nada. Delante de los ojos del Señor no hay cosa oculta. No podemos. Si queremos conquistar, hablamos del reino, hermanos, de este año en donde establecemos el reino del Señor. Pero sabe, con ese problema internamente en nuestros corazones, difícilmente lograremos llegar a donde el Señor nos quiere tener. Difícilmente. Tiene que morir el viejo para que, hermanos, surja lo nuevo. Tenía que morir la ley para que surgiera la gracia. Tenía que morir una generación de desobedientes que salieron de Egipto, hermanos, para que surgiera en el desierto una nueva generación y un nuevo hombre que iba a conquistar. ¿Por qué no dejamos que aquel que escudriña lo más profundo de nuestro ser y que ante él no podemos ocultar nada? ¿Por qué no dejamos que circuncide nuestro corazón y ser de un corazón puro al Señor? ¿Por qué no cierra sus ojos un momento y medite? Porque, hermanos, estoy seguro que algo hay que impide y tal vez no logramos ver ni entender qué es lo que me hace ser como soy, qué es lo que me impide que yo avance hacia la conquista, qué es aquello que me impide y me detiene. Al pueblo, a una generación de guerreros, tenían el problema de la desobediencia. Aunque habían sido circuncidados en la carne, eran incircuncisos en su corazón, y eso les impidió entrar y obtener la bendición de Dios. Dejemos que aquel que escudriña lo más profundo de nuestro ser, hermano, nos circuncide y nos purifique por completo. Hablo del Espíritu Santo de Dios que, hermanos, escudriña lo más profundo de nuestro ser. Es Él, hermano, que escudriña. Es aquel que sabe lo que está en nuestro corazón que nosotros no logramos captar. Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, que nos circuncida. Pero si somos duros de corazón, impedimos que Él haga la obra en nuestro ser y no llegar a la bendición que Dios tiene para nosotros. Yo le invito a creer y a que abra su corazón y le diga al Espíritu de Dios: Espíritu Santo, circuncida mi corazón, circuncida mis oídos, circuncida mis labios para moverme en fe, circuncida mis oídos para ser obediente a la palabra del Señor.
circuncida mi corazón para ser delante de ti hombre recto y puro, Señor, para ti. Bendito seas para siempre. Oh Padre glorioso, te damos gloria a ti en esta hora. Te damos gracias, Señor, porque nos has llamado, Señor, a esta nueva vida. Nos has llamado, nos has, Señor, introducido, Señor, a una nueva vida, mi Dios amado, a la cual, Señor, es necesario que nuestra vieja naturaleza, Señor, quede atrás. Quede atrás, Señor, y que aquello nuevo, Señor, que tú quieres que brote, aquello que no nace, Señor, por obra de la carne, aquello, Señor, que no es nacido por voluntad de hombre, Señor, aquello que ha sido nacido por voluntad tuya, mi Dios. Señor, mi Dios amado, permite, Padre celestial, que todo problema en nuestro corazón de desobediencia, Padre glorioso, sea quitado y arrancado, Señor, y así circuncida nuestro corazón, Señor, y poder ser puros delante de ti, Señor, rectos delante de tu presencia, amado Dios. Oh, te bendecimos a ti en esta hora, te damos a ti toda gloria, Padre celestial, porque si nos has traído hasta aquí, Señor, tú nos llevarás más lejos. Pero es necesario que delante de tu presencia, oh Señor, oh, nos alineemos, Señor, nos alineemos, Padre, a tu palabra, a tu mandato, y seamos obedientes, Señor, a ti. Padre glorioso, purifica nuestros corazones, purifica, Señor, nuestros corazones, purifica, Señor, nuestros oídos, purifica, Señor, nuestros labios. Oh, bendito y precioso Dios. Obra, Señor, obra, Señor, si tu propósito es llevar, Señor, este pueblo a una nueva, Señor, a una nueva etapa, mi Dios amado, permite, Padre, que aquel, Señor, que salió de Egipto quede tirado en el desierto, Señor, y que brote, Señor, que brote, Señor, la nueva criatura, Padre glorioso, que ha de llegar hasta la tierra, Señor, de la promesa, amado Dios. Hasta ahí, hasta donde tú nos quieres llevar, hasta ahí queremos llegar, Señor, hasta donde tú quieres que lleguemos, hasta donde tú tienes destinado que lleguemos, hasta ahí queremos llegar. Pero es necesario que nuestro corazón sea circuncidado, Dios, por tu Espíritu Santo, y así poder, oh Dios del cielo, como nuevas criaturas, Señor, poder entrar y conquistar y tomar aquello que ya tienes para nosotros, Padre glorioso. Oh, santo eres tú. Sí, Señor, haz la operación en el corazón de tu iglesia. Haz la operación en el corazón de tus hijos. Padre, purifícanos cada día más. Oh, que nuestro corazón cada día más sea más purificado, Señor. Te damos gracias, amado y precioso Dios. ¿Por qué no le dice al Señor: Señor, te doy gracias? Te doy gracias porque es grande lo que tienes para mí. Es grande lo que tienes para mí, Señor. Te doy gracias y te bendigo, Señor, de la desobediencia, Padre celestial. Yo no quiero ser parte, no la quiero ser parte en mi vida. Toda desobediencia, Señor, a tu palabra sea quitada, Señor, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestro corazón. Y así, Señor, obedecer y caminar en fe, Señor, hacia ese lugar precioso, Señor, el cual has preparado para tu pueblo. Así como a tu pueblo, Señor, que habitó, Señor, en esclavitud, y tu corazón fue movido, Señor, a llevarlos a un lugar mejor. Padre, sé que ese es el deseo que tienes para este pueblo y aquellos que escuchan. Y toda desobediencia sea desarraigada, arrancada de raíz de nuestro corazón, y actuar en obediencia, Señor, al 100% para ti, amado Dios. Te damos gracias en esta hora y te bendecimos, Señor. Te agradecemos porque has sido bueno con nosotros. Oh Padre, despide a este pueblo, Señor. Despide a este pueblo, Señor, con ese deseo en su corazón, Padre, de dejar, Señor, toda naturaleza vieja y
Señor, nacer, Señor, a una nueva criatura, tal y como lo dice tu palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, muchas gracias te damos a ti, Señor, en esta hora. Te bendecimos pidiéndote, Señor, que hasta aquí nos has traído y que nos lleves, Señor, hasta donde tú tienes destinado para nosotros. Y que esta nueva generación, Señor, que hoy levantas, Padre, pueda ser, Señor, circuncidada en su corazón y así, Señor, llegar y conquistar y tomar, Señor, la bendición que es nuestra. En el nombre maravilloso de Jesús lo creemos. ¿Cuántos de aquí lo creen? ¿Cree usted, hermano amado, que Dios lo quiere llevar a la tierra de la bendición? Pues hay que circuncidar nuestro corazón, amén, nuestros oídos y nuestros labios. Y así como aquella nueva generación que nació en el desierto, hermano, fue circuncidada para conquistar, así hay que hacer nosotros también, amén. Gloria a Dios, bendecimos al Señor y le damos gracias en esta hora. Bendiga a su hermano también. Sí, creo que le quité poquito más de media hora, pero no es mucho, amén. Bendito sea el Señor, que el Señor me lo lleve con bien hasta su casa, amén. Y mañana le recuerdo que a las 7 aquí en este lugar. Gloria a Dios, amén, aleluya.